Buen día, seguidores y seguidoras de este subpodcast Justicia en Debate. El día de hoy tenemos la grata presencia del doctor Nelson Ramírez Jiménez, abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Derecho Civil por la Pontífice Universidad Católica del Perú. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, muy grato estar aquí en la sede de la Universidad Continental y atento a las inquietudes que entiendo que hay varias a propósito del evento que nos ha convocado, que comienza hoy día. Sí, bien es cierto, usted es uno de los ponentes del primer congreso que ha organizado la Corte Superior de Justicia de Junín, conjuntamente con varios colaboradores, de antemano agradeciéndole su presencia y dándole la bienvenida a esta tierra huanca. Doctor, como siempre queremos conocer un poquito más de todos nuestros participantes y de las personas que han venido a apoyarnos en este podcast. Nos gustaría quizás saber cuál ha sido su mayor desafío profesional hasta la fecha que usted ha tenido que afrontar. Son diferentes facetas, porque en mi vida profesional no ha sido lineal en términos de una actividad profesional como litigante, sino también como profesor, también como cuasi legislador, porque he participado en comisiones legislativas importantes, como la que trabajó y redactó el actual Código Procesal Civil vigente. En consecuencia, podría escoger momentos difíciles para cada una de esas líneas de trabajo, pero me quedaría con la parte académica como profesor, que creo que es donde realmente se manifiesta a plenitud la voluntad de cambio que pueda tener uno desde la cátedra. Me parece que es allí donde se debe fortalecer la idea de un cambio en la actitud, en la forma del ejercicio de la profesión, en la ética profesional, en la búsqueda de una verdad auténtica y no construida a propósito de fines subalternos, y que los estudiantes entiendan que hoy en día puede decirse claramente que es fácil ingresar a la universidad, pero lo difícil es que la universidad ingrese en uno, porque es un cambio desde dentro. Ese es el cambio que hay que lograr. Y ese es para mí el más difícil de mis tareas. Qué bueno, doctor, que usted resalte mucho ese punto, pues tanto como los docentes y como los estudiantes en realidad tienen como prioridad ser unos seres humanos que sirvan a la sociedad. Entonces, ese es en realidad el reto de cada docente. Y yo en verdad aplaudo mucho la cátedra, tanto, no solamente en la carrera de Derecho, sino también en todas las carreras, porque se sobreentiende que todos nosotros tenemos que cultivar buenos profesionales. Y en ello también depende mucho también del mismo estudiante, de poner. Y me gustaría acotar sobre lo que muy bien dices. El estudiante, particularmente el estudiante de Derecho, que tiene que ver con el valor justicia, uno de los valores más importantes en la vida comunitaria, tiene que aprender varias cosas importantes, entre otras, a defender la verdad, que no es fácil, a superar la hipocresía, el hablar a espaldas, el saber decir no contra propuestas que pueden ser violatorias de principios básicos. Y así, en esa línea, irse construyendo desde dentro como un ciudadano distinto, como un abogado auténtico, no de aquellos que abundan, que juran por la ley y por la justicia, por la Biblia, juran por todo, pero no cumplen ningún juramento. Eso es lo que hay que cambiar. Y no es una tarea fácil, evidentemente, es una tarea de largo aliento, pero yo creo que, y por eso, gracias por tu pregunta inicial, creo que es el reto más importante de todo profesor universitario. Sí, doctor, tan cierto ello, nosotros tenemos que cultivar una cultura transparente y asimismo justa, que tenemos que llegar a buscar la justicia. Por algo nosotros, como abogados, tenemos ese fin, llegar a la justicia, pero bien. Exacto. Bien, doctor. Muy aparte de ello, queremos felicitarlo también por sus diversas publicaciones que usted ha escrito y entrevistas que usted plantea, pues menciona algo muy curioso, ¿no? Que es, hay que repensar el proceso civil. ¿Nos podría comentar un poco más sobre ello, por favor? Sí, claro. Cuando hablo de repensar el proceso civil, no estoy refiriéndome necesaria e inevitablemente al cambio de la ley.
sino al cambio de la actitud de los operadores del sistema. Hay cosas que podrían mejorarse sin necesidad de cambiar la ley, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas más álgidos que tiene la justicia nacional es el tema de la oralidad en el proceso, que algunos lo entienden como la verbalización de los actos procesales. Es decir, que alguien, por ejemplo, traiga la contestación de la demanda y la lea delante del juez. Eso no es oralidad. La oralidad tiene que ver con una forma distinta de llegar a la verdad, más dinámica. Yo las veces que he actuado como juez suplente, o cuando he estado hasta hace poco en el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima, que tenemos audiencias para resolver los casos que se presentan, he llevado la oralidad a sus fines ideales. ¿En qué consiste particularmente? En que el juez, al momento de la audiencia, donde va a definirse un poco el panorama del problema, ya tiene que haber estudiado el expediente. Lo tiene muy claro y lo que debe buscar en la audiencia, vía la oralidad, la interacción, es superar las dudas que pueda tener, llegar a conclusiones de tal manera que esté en actitud de dictar sentencia inmediatamente. Esa es una auténtica oralidad y no simplemente hablar frente al otro. Eso no es oralidad. Y en relación a esa respuesta brindada, doctor, ¿usted considera que lo que acaba de mencionar es uno de los errores frecuentes que se observa en la aplicación de los procesos civiles? Sin duda, sin duda. Y en todo tipo de proceso que convoque la oralidad. Porque claro, llega el abogado, quiere repetir lo que ya está en el expediente, lo que ya lo dijo por escrito N veces, lo ha repetido una y otra vez, y quiere simplemente verbalizarlo. Eso no es oralidad. Y cuando uno le intenta cortar el exceso del uso del tiempo, dice, me está violando mi derecho de defensa. ¿Pero qué derecho de defensa si ya lo dijo por escrito? Yo soy juez, yo sé leer. Leo eso y ya sé lo que usted argumenta como tesis. Claro, en realidad lo que estamos buscando es que le aclares el panorama, no que le estés repitiendo lo que ya está plasmado en el papel. Es una pérdida de tiempo, que es lo mismo que pasa en la Corte Suprema, en los informes orales. Llegan los abogados y le dicen, tiene usted 5 minutos, pero doctor, muy poco tiempo. Ya comienza a discutir y está perdiendo. La idea es el eje central, la idea fuerza de su causa, expresarla en esos minutos, son suficientes. Y luego en la discusión se aclarará lo que sea necesario. Pero esa es la dinámica de una audiencia con concentración y oralidad. Muy cierto, doctor. Pues, como lo mencionó, tenemos que buscar también la celeridad de los procesos. No hay que dilatar como abogados, no buscar que se dilate el proceso solamente a fines pues, de justificar tu trabajo, sino tu fin es lograr tu objetivo y lo más breve posible. Incluso hay abogados que, por ejemplo, el proceso de desalojo cobran por mes que demoren el proceso. Sus honorarios son por cada mes que demoren en el proceso, lo cual es realmente nada ético, ¿no? No. Pues bien, doctor, usted siendo testigo directo en realidad respecto a los diversos temas que se visualiza con respecto al ámbito civil, ¿qué nos podría decir respecto a si el Código Procesal Civil actual prioriza más la forma que el fondo en el tema del conflicto? Definitivamente prioriza el fondo. Lo que pasa es que una cosa es lo que la ley quiere y otra cosa es cómo la aplican los operadores. Hay jueces que son formalistas, pero a ultranza, casi una vocación decimonónica, ya superada en todos los ambientes, pero consideran que las formas son vitales, que sin la forma el derecho no existe. Y eso es un absurdo. Hace poco, por ejemplo, he leído una ejecutoria de la Corte Suprema que me parece extraordinaria, la quiero citar porque me parece importante. Es un proceso de filiación en que un hijo reconocido por su padre, luego el padre se entera que no es el auténtico padre y pretende el cuestionamiento de la paternidad que él ha reconocido. Lo intenta cuando ya los plazos de caducidad habían vencido. Caducidad, ni siquiera prescripción, o sea, por calendario ya no había acción. Y sin embargo él lo intenta, pierde en primera instancia, pierde en segunda instancia y en la Suprema le dan la razón. Porque dice, efectivamente, el derecho a la verdad de la filiación está por encima de elementos formales como la caducidad. Me parece un tema bien interesante, como también otro del Tribunal Constitucional, en que una donación que no se hizo por escritura pública, porque falleció entre la minuta y la escritura, fallece el otorgante, el donante. No hay donación, porque es un acto solemne que te dice por escritura pública bajo sanción de nulidad.
¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que no. Si el hecho sobrevenido estuvo más allá de la voluntad del donante, pues entonces debe respetarse su última voluntad Claro. y superar el exceso de formalismo en aras de un auténtico cumplimiento de su voluntad final. Y eso tiene que ver con todo el sistema. Entonces, cuando hay quienes piensan que la formalidad está por encima del fondo, están equivocados. Tampoco significa dejar de lado la formalidad. Hay formalidades esenciales que hay que cumplirlas, pero no darles el valor infinitesimal que algunos pretenden hacer, ¿no? Tiene mucha razón en ello, doctor, pues siempre existe lo que menciona, ¿no?, sobre la afiliación. Uno tiene que también tener la moral y tiene que respetar ello sobre ese tema. No te pueden imponer un cargo o dártela a ti, la paternidad, sin serlo. Exacto. Doctor, respecto a ello del fondo y de la forma, ¿usted considera actualmente que el sistema del Poder Judicial tiene la mayor responsabilidad en liderar este cambio y mejorar en el ámbito procesal civil? Sí, aunque no exclusivo. Pero si alguien conoce el problema desde dentro, es el Poder Judicial. El legislador lo conoce desde fuera y lo imagina, pero el juez es el que ve al litigante en persona, conoce el drama de manera directa y sabe cuáles son los problemas que se presentan a diario en los diferentes tipos de procesos. El Poder Judicial debe liderar el cambio. No es exclusiva voluntad ni tampoco culpa de él, porque también hay temas presupuestales, temas de organización. La provisionalidad, por ejemplo, es muy grave, es muy alta. Es en esencia un estado de cosas inconstitucional. No puede ser que más del 50% de jueces en todo el país, en todas las instancias, sean o provisionales o supernumerarios. Eso es un absurdo. En ningún otro país existe algo parecido. Y en la Suprema tenemos más de 50 jueces, de los cuales menos de 20 son titulares. La mayoría son provisionales. Bueno, eso tiene que terminar y para eso se necesita no solo una voluntad del Poder Judicial, sino el apoyo, especialmente económico, vía presupuestos, para crear las plazas necesarias. Y también el apoyo del Congreso, vía una reforma de fondo, para determinar qué tipo de Corte Suprema queremos. ¿Cuántos jueces supremos necesitamos? 11 como el Seriajus lo propuso, 20 y tantos como hoy día la ley orgánica lo establece, 50 como otros lo pretenden, pero hay que definirlo, no podemos seguir trabajando con esta ambigüedad que no sabemos qué es lo que esperamos de la Corte Suprema. Pues bien, doctor, es tan cierto también ello que tenemos que buscar calidad y no cantidad. Sin duda, sin duda. Además hay que ver qué tipo de procesos llevan a la Suprema, pues, ¿no? Porque no podemos cargar a la Suprema de cosas de verdad que no tienen por qué haber llegado a conocimiento de ella. Y también tocar el tema del doble conforme, ¿no? La doble conforme. Entonces, ello limita también a que llegue tanto a la Suprema, tantos casos a la Suprema que son innecesarios, como lo menciona, y ejecutar lo que es la doble conforme. Ahora, en el doble conforme yo sí tengo algunas reflexiones, porque yo he litigado en todo el país y sé lo que significa litigar en una provincia, donde los poderosos lugareños tienen mucha fuerza para manejar el sistema. Y entonces lograr una sentencia confirmatoria es casi muy fácil, muy común en esas circunstancias. Yo he litigado en plazas donde siempre perdí en Corte Superior, siempre, pero terminaba ganando en la Suprema. Entonces el doble conforme es peligroso por esas circunstancias, lo que se denomina el caciquismo social, político, económico. Entonces, por ejemplo, yo limitaría el doble conforme en tanto y en cuanto se trate de resoluciones uniformes, no por mayoría. Donde haya discordia, el doble conforme no debiera funcionar. Hay que poner atajos a eso, definitivamente. Pues bien, doctor, hemos llegado al final de esta entrevista agradeciéndole de antemano su participación en el primer Congreso Internacional organizado por la Corte de Junín. Antes de culminar, el día de hoy tiene un tema muy interesante, que es los derechos de los vulnerables. ¿Nos podría contar un poco más o adelantar sobre ese tema? Con todo gusto y gracias por la pregunta, porque ese es un tema en el que estoy abocado desde un tiempo a esta parte, especialmente por la aplicación de la regla de Brasilia, que establece
esta temática de prestar atención a los grupos vulnerables de las sociedades, que las hay en todas las sociedades. Y estamos hablando de vulnerabilidades que tienen que ver con un carácter general, por ejemplo, la niñez, o por una cuestión para ciertos grupos, como por ejemplo la edad, la tercera edad, ¿no? La discapacidad. Entonces, los pueblos indígenas o comunidades campesinas, especialmente en países como el nuestro, donde abundan, donde en todo el país hay bastantes comunidades que tienen derechos, que tienen sistemas, no un sistema jurídico, pero tienen un derecho comunitario que hay que comenzar a conocer, respetar, reconocer, y en tanto no haya un cruce de conflictos sobre derechos humanos, tratar de aceptarlo. De eso se trata. Pero, por ejemplo, son tantas las comunidades, son tantos los grupos vulnerables, que yo no podría hablar de todos ellos esta noche, pero me voy a dedicar solamente al tema del niño, porque creo que es uno de los temas más álgidos. Es un aspecto de nuestra sociedad que está muy descuidado. Los niños, la única posibilidad que tiene un niño, y esto quiero que quede muy claro como idea fuerza de esta entrevista, la única posibilidad que tiene un niño de salir adelante contra el abuso es creciendo. Y crecer toma tiempo. Y si crece con traumas, ya su crecimiento no lo dirige a un mejor futuro. O sea, son muchas las trabas, los problemas de salud vinculados a la niñez, el abandono, el abuso, la violación de los niños. O sea, es una gama de problemas y pareciera que el Estado todavía no ha tomado conciencia de este problema. Y eso se demuestra claramente en la forma que se atienden ciertos procesos. Los procesos de alimentos demoran una eternidad. Cobrar los alimentos, la ejecución de las sentencias es otro gran problema. Se ocultan los bienes, el deudor de alimentario no tiene nada y sin embargo vive con todas las comunidades del mundo. Esas contradicciones tienen que ser objeto de análisis, y una justicia atenta a la vulnerabilidad de un niño, estoy seguro que lograría resultados extraordinarios. De eso voy a hablar esta noche. Qué bueno, doctor. Y en realidad siempre hay que tomar en cuenta el tema de que siempre se ha dicho, ¿no?, que el futuro de un país es la educación de un niño. Entonces no solamente se basa en ello, sino también abarca mucho, tanto como en el tema familiar, en el tema laboral, en la educación, en la salud, y como lo menciona, ¿no?, los procesos de alimentos son muy latos en el Perú. Yo, fíjate, siempre me hago la siguiente reflexión. ¿Cuántos de los delincuentes juveniles de hoy día que están generando grave crisis de seguridad nacional no han sido niños abandonados o dejados a su suerte? Así como acabas de decir de que los niños es el futuro del país, también puede ser la otra cara de la moneda. Los que agravian el futuro del país cuando crecen y crecen mal. Por eso es que si tuviéramos que hablar del agua, nos preocuparíamos de la limpieza del Puquial. Si tenemos que hablar de una sociedad, preocupémonos de la limpieza de la niñez, de protegerla, de darle un futuro garantizado. Esa es la lucha que debe tener una sociedad preocupada por su futuro. En tanto en ello también tendríamos que llegar a una conclusión que uno tiene que ser resiliente en su vida, porque también uno como adultos, llegando ya después a formalizar un hogar, quizás podríamos tomar el tema, ¿no?, que no tuvimos una buena niñez, pero no por ese mismo hecho vamos a permitir que nuestros hijos a futuro, hijos actuales, tengan que vivir lo mismo. Entonces uno tiene que ser resiliente en su vida y cortar ciclos que dañen y cultivar en realidad a nuestros hijos. Mucho depende de nosotros, sin duda. Exacto, mucho depende de nosotros y de ustedes también, así que hay que tener en cuenta ello, cortemos ciclos por un mejor futuro. Pues bien, doctor, muy agradecida por su participación en este podcast, dándole las gracias de antemano por su presencia en esta tierra huanca. Y bien, hemos llegado al final de todo ello, dándole la gracia y reconociendo su trayectoria, doctor Nelson. Los invitamos a vernos todos los miércoles a las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube y síganos por favor en nuestra página Facebook, Twitter y TikTok. Muchas gracias por su participación, doctor. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos.